decir que habrá Fórmula 1 en esta comunidad. Si me votáis, y si no me votáis no lo habrá. Eso es lamentable, señor Camps. Y eso es una de las cosas que esta comunidad tiene que cambiar. Por eso no es tiempo de indecisión, es tiempo de valentía, de afrontar la idea de que si no vas a votar, si no apuestas por ir a votar, van a decidir por ti. Y van a continuar ellos. Y evidentemente con el cambio vais a ganar. Ganarán los mayores porque de verdad tendrán el compromiso para poder ser atendidos dignamente cuando lo necesiten y recibirán esos 600 euros como pensión mínima. Ganaréis los jóvenes, que de verdad tendréis oportunidades de poder acceder a una vivienda, cosa que con el PP ha sido imposible. Y además tendréis un apoyo para el transporte público, 150 euros. Y ganarán las familias, que verán cómo hay un compromiso efectivo en la solución de sus problemas de educación, en los problemas que tienen día a día para poder llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. Habrá escuelas infantiles. En definitiva, es el momento del cambio. Con el cambio vais a ganar si votáis. Si no participáis y no hay una gran movilización, continuarán ellos. Y con ellos, efectivamente, esta comunidad continuará anclada en el beneficio de unos pocos. Y el beneficio no llegará a la mayoría. Son muchos años de gobierno del PP donde el éxito, la capacidad de generar riqueza y el beneficio no ha alcanzado a todos por igual. Con el cambio ganará la transparencia y ganará la decencia. Hay que ir a votar para, de una vez por todas, y democráticamente, decirle al PP que pase a la oposición y que como mínimo sepan perder. Gràcies, senyor Pla. Tancarà este debat. En les conclusions, el senyor Camps té vostè 5 minuts per a la seva ronda de conclusions. Muchísimas gracias. Han sido 4 años de intenso trabajo, de mucho esfuerzo, y yo creo que van a ser todavía 4 años más de ambición e ilusión para todos. Aquí hemos podido comprobar esta noche la Comunidad Valenciana de la tristeza y la desilusión que representa el Partido Socialista del País Valenciano y el Compromís pel País Valenciano. Son discursos del pasado, yo se lo puedo asegurar. Los he escuchado muchas veces. Yo era joven cuando gobernaban ellos y esos discursos en los que la personalidad valenciana no contaba y en donde en nuestra comunidad había paro, muchísimo paro, fundamentalmente para jóvenes y mujeres, son los discursos en los que siguen instalados. Siguen insultando, siguen maquinando y siguen hablando de una comunidad que por suerte y el esfuerzo de todos los valencianos ya no es la comunidad que ellos creen que es. Hoy trabajan casi 1 millón de valencianos más en nuestra comunidad que lo hacían cuando gobernaba el Partido Socialista. Más de la mitad del trabajo que se ha creado ha sido para las mujeres. Hoy trabajan muchos más jóvenes que lo hacían en mi época, cuando yo era joven. Hoy las expectativas de nuestra comunidad son muchísimas y el esfuerzo entre todos es conseguir llegar al pleno empleo, que lo podemos conseguir, llegar a que todo el mundo tenga la oportunidad que se merece en nuestro territorio, seguir mejorando nuestra educación, seguir mejorando también nuestro sistema de salud. Hoy hay más hospitales que había cuando gobernaba el Partido Socialista. Y nosotros en estos momentos estamos construyendo hasta 6 hospitales más. Se han hecho 123 centros de salud en nuestro territorio. Y vamos a construir en la próxima legislatura hasta 70 nuevos centros de salud. Hemos hecho una red de servicios públicos como no había habido nunca en nuestra comunidad. Yo también apelo a que todas las valencianas y a que todos los valencianos de todas las edades el día 27 de mayo vayan a votar. Vayan a votar por el futuro feliz y ambicioso de la Comunidad Valenciana. Vayan a votar por la prosperidad, por el progreso, por la oportunidad para todos. Vayan a votar por esa envidia que hoy nos tienen el resto de las comunidades autónomas españolas. Muchos de ustedes habrán hablado alguna vez con alguna persona que ha venido por nuestra comunidad y se pregunta ¿qué ha pasado en esta comunidad estos años? Pues que ha gobernado el sentido común, que se ha gobernado a favor de las personas, que se ha gobernado con ilusión, mirando al futuro todos los días. Me gustaría que después de este debate, que ha habido un debate aquí hoy en Canal Nou, todos los valencianos se diesen cuenta cuál es la diferencia entre el discurso del pasado, el que representa el Partido Socialista del País Valenciano y el Compromís pel País Valencià, y ese compromiso de futuro que representa el Partido Popular. Claro que ojalá el 27 de mayo vayamos todos a votar. Claro que ojalá entre todos hagamos posible que esta comunidad crezca todavía mucho más, porque yo ambiciono mucho más para esta comunidad. Tengo muchísimas ilusiones después del esfuerzo, la experiencia y el trabajo de estos años. Ustedes saben,
cómo trabaja el Partido Popular. Ustedes saben cómo ha gobernado el Partido Popular durante estos años. Ustedes han visto las iniciativas que se han puesto en marcha para todas las personas de nuestra comunidad. Han visto cómo se ha creado empleo, cómo se han generado nuevos sectores productivos, cómo estamos mirando hacia el futuro, cómo ya somos una región europea de prosperidad, cómo se pueden conseguir las cosas cuando hay ilusión y ambición por hacer posible que nuestra comunidad sea la gran comunidad que todos queremos. Esta es la gran diferencia. Yo fui joven cuando gobernaba el Partido Socialista. Aquí no ocurría nada de interés. Era todo muy triste, mediocre y gris. Y yo no quiero que mi comunidad vuelva al pasado. Yo quiero seguir mirando al futuro. Yo me comprometo con todos ustedes para que el futuro siga siendo un futuro de felicidad, de ambición, de ilusión, de trabajo, de vivienda para todos. Más de 100.000 actuaciones durante esta legislatura y más de 140.000 actuaciones en el futuro. Y las hipotecas jóvenes son también una apuesta para que los jóvenes puedan acceder con una hipoteca mucho más barata que en el resto de España a su primera vivienda. Claro que sí. En mi época no había hipoteca joven. En estos momentos es una realidad. En estos momentos hay más profesores y más maestros que ha habido nunca en la historia. Y hay más personal sanitario al servicio de las personas. Y en definitiva hay una gran apuesta que permite deducir impuestos, que permite rebajar la presión fiscal. Somos la comunidad autónoma con menor presión fiscal de toda España. Y yo garantizo que vamos a seguir bajando los impuestos para que esta comunidad no la pare nadie, absolutamente nadie. Yo me siento orgullosísimo de ser valenciano. Me siento orgullosísimo de ser el presidente de la Generalitat. Me siento orgullosísimo de ser el candidato del Partido Popular para las próximas elecciones autonómicas. Y me siento orgullosísimo del pueblo al que pertenezco, que sabe perfectamente cuál es el camino de futuro, cuál es el camino de ambición y cuál es el camino que deja atrás tanta añoranza, tanta nostalgia, que no nos lleva sino a un pasado que no tiene ningún sentido. Ambiciono la mejor comunidad autónoma posible y estoy convencido que la inmensa mayoría de valencianas de Castellón, de Valencia, de Alicante y de valencianos de Alicante, de Valencia y Castellón apostarán por el único proyecto político que habla de la comunidad valenciana y que habla del futuro y de oportunidades para todos. Senyor Camps, acabem així. Moltes gràcies. Bona nit. Senyor Pla, bona nit. Moltes gràcies. Senyora Marcos, bona nit. Moltes gràcies. Bona nit. Punt final al debat dels candidats a la presidència de la Generalitat en les eleccions del pròxim 27 de maig. Els informatius de Televisió Valenciana els ofereixen cada dia informació sobre la campanya electoral i també cada dia poden veure un debat en la programació especial Eleccions 2007. Demà arranquen els debats municipals. Es veuran les cares en este estudi d'este centre de producció de programes els candidats a l'alcaldia de València. Gràcies una volta més als candidats. Gràcies per la seva atenció. Eleccions 2007. Bona nit. Demà més.